Bienvenidos al taller de mercado de granos del mes de octubre de 2025. Vamos a estar compartiendo dos presentaciones, una de parte mía, Mariana de Emilio, en parte mercado de granos, y la segunda parte dada por Juan Cruz Terán en el área de mercados bursátiles. Así que ya les vamos a estar mostrando el temario. Vamos a compartir pantalla. Bueno, los temas van a ser, vamos a hablar un poco del dilema de retenciones, que fue muy fuerte en estas últimas semanas, la planificación para tomar decisiones asertivas, herramientas flexibles y, como les decía, instrumentos financieros para el agro. Por supuesto, como esto es un taller de mercado de granos, la idea es que puedan interrumpir todas las veces que sean necesarias con dudas, consultas o bien aportes sobre el tema que estamos hablando, ¿sí? Siempre eso suma para enriquecer los talleres. Arrancamos con, decíamos que íbamos a hablar del dilema de las retenciones, pero para ponernos en contexto, veamos este dilema de retenciones dentro del contexto global, ¿sí? Para desarrollar criterio, comencemos un poco con el mercado global. Primero, sabemos que estamos en un dilema geopolítico importante dentro del cual podemos mencionar particularmente el conflicto de aranceles desde Estados Unidos hacia el resto de sus países proveedores, dentro de los cuales China es, digamos, por decirlo de alguna manera, el principal contrincante, digamos, en este conflicto de aranceles, ¿sí? Con una cantidad de productos que China le da a Estados Unidos y una cantidad de productos que Estados Unidos le da a China, ¿sí? Los productos de Estados Unidos que le da a China, entre otras cosas, es habas de soja, carne de vaca y otras tantas cosas que ahí están como productos agrícolas, vehículos, bueno, whisky, eso. Y productos que vienen de China a Estados Unidos, pescado, frutos secos, frutas, arroz y también motores y productos químicos. Entonces, tenemos una ida y vuelta en la balanza comercial que todavía no están de acuerdo. A todo esto, tenemos que destacar que el 50% de las exportaciones de soja, de granos de soja que Estados Unidos exporta en los últimos años, tiene como destino China. La mitad de las exportaciones hasta los últimos años era China, siendo que ahora desde mayo China no le compra absolutamente nada, ni de soja 24-25, ni ahora la nueva soja 25-26. Así que no es un volumen menor, teniendo en cuenta que este volumen representa el 20% de la producción de Estados Unidos. Así que digamos que hay una porción importante de soja que no está siendo pedida por China y que no es tan fácilmente reubicable en otros países demandantes. Al punto tal que, por supuesto, esto repercutió en los precios de los productores estadounidenses con fuertes bajas sobre Chicago, las cuales también recibimos de alguna manera nosotros, y complica la situación económica y financiera, teniendo en cuenta que están avanzando con la cosecha de soja, vienen avanzando más o menos en un 40% de la superficie. A todo esto, el presidente Donald Trump dice que va a tener una reunión dentro de unas semanas en un foro de países cooperativos de la zona del Pacífico y Asia, dentro de las cuales está Estados Unidos y está China. En ese foro aparentemente se estarían encontrando para tener conversaciones y poder resolver el tema arancelario o algunos de los temas arancelarios dentro de los cuales la soja sería una prioridad o los productos agrícolas serían una prioridad. A todo esto, China ya estuvo diciendo que probablemente, por lo menos el presidente no asistiría a este foro. Así que si ya arrancamos con eso, bueno, se empieza a complicar el escenario para que realmente haya un encuentro entre estos dos presidentes y un acuerdo. En el mientras tanto, Donald Trump dice que, bueno, va a dar un apoyo económico a los productores estadounidenses para subsanar los bajos precios que están percibiendo por la soja y la falta de demanda que hay en este momento por la soja. Entonces, estaría dando un subsidio con la complicación de que esto se iba a anunciar este día martes, o sea, antes de ayer se iban a anunciar
concretamente qué cantidad de subsidios se le va a dar a los productores, de qué manera y demás, pero ocurrió este cierre del gobierno por este conflicto con el presupuesto estadounidense. Se debate el presupuesto estadounidense para el 2026. No hay acuerdo entre la propuesta y el Congreso, y al no haber acuerdo se cierran las canillas, se cierra todo lo que es gubernamental, se lleva, digamos, a foja cero lo más posible la actividad, solo sosteniendo actividades indispensables, entre las cuales está la salud, la educación y algunos organismos que se consideran esenciales. El resto queda en cesación de pagos, todos los empleados estatales, hasta que esto se resuelva. Así que, digamos, por un lado tenemos complicaciones para conversar con China, por otro lado se le asegura a los productores estadounidenses una ayuda y por otro lado se cierra el gobierno. Así que el productor sigue complicado, sin recibir ayuda, sin poder vender la soja y avanzando con una cosecha que estos días se anuncia que podría ser de rendimientos algo menores a lo que se esperaba, pero sigue siendo una cosecha grande. En medio de todos estos conflictos, la soja en Chicago reacciona de esta manera. Acá lo que vemos son, desde mayo del año pasado hasta ahora, cómo viene el movimiento de precios, ¿sí? Podemos ver que las fuertes bajas de agosto, que luego se han recuperado, digamos, y han perdido algo de valor, hoy recuperando levemente por esta situación de puede venir ayuda económica a los productores estadounidenses, lo cual relajaría la presión de venta de soja desde Estados Unidos al mundo, y por otro lado rendimientos algo menores. Sin embargo, vemos un canal muy lateral en precios que para Estados Unidos representan 370, $380. Ese es el rango de precios dentro del que se está moviendo la soja estadounidense. Pensemos estos valores, ¿sí? 370, $380 en Estados Unidos, que no tienen retenciones, por supuesto. En medio de este conflicto, el maíz se mueve de esta manera, ¿sí? Fíjense, tenemos los pisos muy coincidentes, prácticamente iguales, entre agosto del año pasado y agosto de este año. Y tenemos también una reacción muy parecida al alza el año pasado y este año, ¿sí? En medio de la cosecha estadounidense, tenemos que considerar que en este momento la cosecha estadounidense está proyectándose ser récord, ¿sí? Ser una cosecha, la mayor cosecha de maíz del mundo. Pero también sepamos que Estados Unidos viene con mucha demanda internacional, con muchas exportaciones, dentro de lo cual China no estaría afectando en este caso, ¿sí? Entonces, fuerte poder de compra, digamos, para el mercado de Chicago, y de alguna manera una posibilidad de recuperación de precios en la medida que vemos que se está sosteniendo en torno a $166. Pensemos de vuelta en este precio. $166 en Estados Unidos el maíz sin retenciones, ¿sí? Fijémonos que el año pasado llegó cerca de los $200 hacia febrero, ¿sí? Para después empezar a bajar con la entrada de la cosecha de Brasil y de Argentina. Así que acá estamos teniendo una escalerita entre 165, $170 hacia posibles subas hacia 190. Vamos a ver por qué la cosecha récord de Estados Unidos también presiona a la baja. Así que se pelea entre que hay buena demanda, pero también hay buena oferta, ¿sí? ¿Estamos entendiendo los precios? Sí, fijemos los precios que hay de soja y de maíz. Vamos a lo que es trigo. Vemos que el trigo tiene una situación diferente en donde se ha estado derrapando, digamos, los últimos meses, y se sostienen precios que pareciera ser que no estarían perforando los $180 para abajo. Hoy está en $186 a nivel internacional, prácticamente igual que el precio que se ofrece en el mercado local, a pesar de las retenciones, ¿sí? Así que estamos teniendo un trigo muy fortalecido a la baja, pero lo pongo en amarillo porque es como lateral, tampoco es que tiene mucho más recorrido bajista, así que vemos al trigo en un piso en torno a $180 como mínimo. Después de ver todo lo anterior, esta casita que nos envuelve de conflictos de aranceles, de conflicto
por no venta de soja en Estados Unidos, una soja que nosotros también vendemos y que ahora vamos a ir a la parte de Argentina, y que realmente las bajas en Chicago, por ser el mercado que más volumen de operaciones concentra, impacta sobre el precio global de soja, así como también maíz y trigo. Veamos lo que pasa con lo más fundamental, ¿sí? Lo anterior es una situación que atraviesa los granos, pues los granos están involucrados en la participación comercial de estos dos grandes países, en el conflicto y después este tema del cierre del gobierno estadounidense. Son cosas que intervienen en el movimiento normal del mercado. Ahora bien, estas curvas que ustedes ven representan la evolución de la relación stock-consumo. Siempre recordamos, refrescamos lo que significa la relación stock-consumo y es cuánto stock queda o se proyecta que va a quedar de una campaña en relación al consumo de esa campaña. Cuando decimos que este stock, la relación de este stock en función del consumo de la campaña, estamos diciendo qué proporción de grano quedaría en stock pasando a la siguiente campaña en función de lo que se consumió ese año. Y esto nos muestra, por supuesto, una especie de fondo de contingencia, si se quiere, ante una situación de falta o de aumento de la demanda o de quebranto de alguna cosecha, de alguna situación, ¿sí? Cuando vemos cómo vienen evolucionando, veamos lo que es trigo. Vamos de atrás para adelante. El trigo lo vemos con máximos de 40% de relación stock-consumo en la campaña 19-20, para después bajar más o menos a 32%. Siempre decimos que el trigo se produce en muchas partes del mundo, también se consume en todo el mundo, y que una relación stock-consumo en función de 32% representa que un tercio de lo que se consume de trigo estaría quedando en reserva para el año siguiente, lo cual hace pensar que no estaría faltando trigo, sobre todo en este momento en donde se espera una gran cosecha del hemisferio sur, Australia y Argentina. Los dos tienen grandes proyecciones de cosecha que ya están por arrancar. Entonces, con una gran cosecha del hemisferio norte, que ya está empezando la siembra de la campaña 26-27, y una gran cosecha del hemisferio sur, realmente la oferta está asegurada y la demanda no se desespera para nada en comprar. Al punto tal que Ucrania, que es un gran proveedor también de trigo, viene vendiendo 60% menos que otros años a estas alturas. Así que realmente Rusia también viene con exportaciones desaceleradas y esto presiona los precios sobre el mercado europeo, sobre el mercado de Chicago y sobre Argentina también, que lo hemos visto con los precios a la baja últimamente. Por otro lado, tenemos la situación del maíz. El maíz, con una relación stock-consumo máxima de 32,2% en la campaña 15-16, estos son relaciones de stock-consumo mundial, ¿sí? Fue bajando casi permanentemente todas las campañas siguientes hasta llegar actualmente a una relación stock-consumo inferior al 22%. Esta relación stock-consumo nos dice de que queda menos de un cuarto de lo que se consume de maíz en reserva. Y si bien se produce maíz en el mundo, Ucrania produce maíz, Estados Unidos, Brasil, Argentina y bueno, China por supuesto también se está consumiendo mucho y hay también bastante demanda en función del etanol. Así que hoy el maíz está en una situación de fuerte oferta, coyuntural, por decirlo de alguna manera, porque la cosecha en Brasil hace poquito que terminó. De hecho, queda algún que otro lotecito del maíz safriña por ahí por levantar, pero prácticamente está toda, mezclada con una oferta, con una cosecha récord 25-26 de Estados Unidos. Entonces, esto hace que en el momento haya mucho trigo del hemisferio sur, de Sudamérica, perdón, y de Norteamérica. O sea, se juntan dos importantes orígenes con bastante trigo. Ucrania también haciendo lo suyo con buena provisión dije trigo, perdón, ya estamos hablando de maíz, perdón, de maíz, ¿sí? Entonces, esta relación esto-consumo pareciera baja de menos de 22%,
pero en el corto plazo la abundante oferta de las cosechas hace que se vea como que hay mucho maíz y la oferta de precio se debilita. Ahora vamos a ver eso, cómo se ve en los precios futuros para entender un poquito esto. Cuando vamos a soja, la curva roja, vemos una máxima relación stock-consumo del 33% en la campaña 18-19, para después bajar, de vuelta a subir y ahora colocarse en la proyección de la campaña 25-26 en 29,3%, o sea, menos del 30%. En soja siempre decimos que una relación stock-consumo por encima del 30% de alguna manera nos brinda cierta tranquilidad. Tenemos más de un tercio de soja reservado por las dudas que haya algún problema. Pero cuando baja de 30%, ya no da tanta tranquilidad, porque hoy las proyecciones, la soja en Estados Unidos pareciera ser que va a corregir un poquito el rendimiento a la baja y pareciera que las condiciones de Brasil y de Argentina son muy buenas para producir soja, pero sin embargo, cualquier traspié climático, por ejemplo, alguna situación de sequía, de altas temperaturas en la zona de Paraná, Sol, corregime si digo algo que no está bien, pero hay algunos estados que están teniendo algunos problemas con sequía, ya avanzando con la siembra de soja 25-26, entonces cualquier traspié climático en alguna importante zona productora puede llegar a generar recortes que hagan ruido. Entonces, soja está como en una tensa calma, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Con buenas proyecciones, pero hasta no tener el último grano de soja, digamos, en el silo, eso no lo tenemos confirmado. ¿Se entiende esto de relación stock-consumo respecto a lo anterior? O sea, hablo de un mercado internacional atravesado por conflictos geopolíticos y conflictos internos en el caso de Estados Unidos con este cierre de mercado. Entonces, para ahora pasar realmente a lo que vamos a hablar de retenciones, necesito que entiendan cómo se encuentra la situación geopolítica, pero al mismo tiempo la situación de oferta y demanda mundial de granos, ¿sí? Que tenemos buena oferta de granos, pero sin embargo también hay una demanda que está presionando. Vamos ahora sí al dilema de las retenciones. Ahora sí, ahora no, ahora sí. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí, teníamos retenciones hasta el 19 de septiembre pasado, del 26% en soja, 9,5% en trigo y maíz, ¿sí? Bueno, y en otros granos y cereales también con la proporción que a cada uno le corresponde. El 22, lunes 22 de septiembre, ahora no tenemos más retenciones, cero retenciones. Se pusieron en vigencia realmente la quita de retenciones a partir del 23 y duraron solo el 23 y el 24 de septiembre hasta donde se alcanzó la suma de 7.000 millones de dólares por declaraciones juradas de venta al exterior. De vuelta ahora sí, ¿sí? Ahora sí, de vuelta el miércoles a la noche, miércoles 24 de septiembre a la noche, ahora sí, de vuelta tenemos retenciones porque se llenó el cupo de divisas de declaraciones juradas de venta al exterior. Ahora, ¿cuánto hay efectivamente de retenciones, sí? ¿Qué pasó en esos 2 días en donde se hicieron declaración de venta al exterior y qué pasa hoy en precios? Entonces, acá tenemos un inventario, por supuesto que no lo vamos a ver en detalle, pero tenemos lo que es aceite de girasol, de soja, subproductos. En subproductos de girasol y de soja son las harinas, los pellets y demás. Granos de soja, maíz, trigo, sorgo, girasol, cebada cervecera, forrajera, maíz flint. Bueno, todo lo que es en volumen que se vendió entre esas 2 jornadas, ¿sí? Lo que fue 23 y 24 de septiembre, que en volumen son 19,5 millones de toneladas, ¿sí? En total. 19,5 millones de toneladas, incluyendo volumen de granos, aceites, harinas y demás. Al ladito tienen el precio FOB, esto lo tienen en un informe que presenté la semana esa de las retenciones, creo, o la semana pasada, el precio FOB de cada uno, el total de divisas por cada uno de esos productos y después buscamos la relación que hay de aceite de soja y subproductos de soja
en función de la eficiencia de la molienda. Entonces decimos, para suplir este aceite de soja, que es de 1,5 millones de toneladas, más las 7 millones de toneladas de harina, más las 5 millones de toneladas de grano, ¿cuánto grano tenemos que comprar de soja? En total, 14 millones de toneladas. Acá puse 10, me confundí. Son 14 millones de toneladas de soja que necesitamos comprar para poder producir y cumplir con estos embarques del compromiso. En cuanto a maíz, 2 millones de toneladas de maíz. Puse acá abajo lo que estaba pendiente. Bien, perfecto. Y de trigo, 3 millones de toneladas de trigo. Eso es lo que se comprometió a exportar a través de las declaraciones juradas de venta al exterior. 14 de soja, 2 de maíz, 3 de trigo. Y después tenemos girasol, sorgo, cebada, granos menores, ¿sí? ¿Cuánto realmente se compró en ese momento, esa semana? ¿Cuánto se compró efectivamente a los productores? Se compraron 3,8 millones de toneladas de soja, 784.000 toneladas de maíz y 520.000 toneladas de trigo. Entonces tenemos acá lo que queda pendiente de comprar, lo que quedaba pendiente hasta el 24 de septiembre, ¿sí? Obviamente que se siguieron haciendo ventas. Vamos a ver esto ahora, vamos a dejar el volumen ahí quietito y vamos a ver ahora cómo estamos hoy con los precios, ¿sí? ¿Cómo estamos hoy con los precios? Tenemos FAS teórico y precio ofrecido al productor. El FAS teórico es este que está en rosita, es el precio que en teoría, según el precio que se paga la mercadería puesta sobre el buque, ¿sí? Vamos a refrescar algún concepto. La mercadería puesta sobre el buque significa ya lista para ser exportada, ya en el buque del país que se la va a llevar a su destino, ¿sí? Entonces, puesta en el buque ya está como internacionalizada la mercadería. Esa mercadería tiene un precio, que es el precio FOB, Free on Board, libre sobre el buque. Ese precio FOB se le descuentan gastos que se le dice de FOBing, gastos de embarque, de acarreo, de sellados, comisiones y demás, marketing, una serie de gastos portuarios y se descuentan también las retenciones. Cuando se descuentan esos gastos portuarios y las retenciones, se habla del FAS teórico, que es la capacidad teórica de pago de la mercadería puesta en el puerto, no sobre el buque, sino en el puerto. ¿Sí? El camión en el puerto. ¿Cuánto se paga por la mercadería puesta en puerto? Cuando le descontamos hoy retenciones del 26% en soja, a la cosecha del año que viene también, al precio FOB del año que viene, les contamos 26 al maíz y al trigo, nos queda esta barrita rosa, que es el precio que teóricamente es la capacidad de pago. Ahora, hoy, ¿cuánto se está pagando por la soja? Se está pagando más respecto de la capacidad teórica, se está pagando para la soja del año que viene más respecto a la capacidad teórica, también el maíz disponible un poquito más y después lo vemos muy parejo y a veces al revés, pagando en trigo incluso por debajo de la capacidad teórica. ¿Qué pasa con esto? Hemos dicho que se ha comprado hasta el 24 de septiembre un volumen, pero se hicieron declaraciones juradas por un mucho mayor volumen, que representan esos 7.000 millones de dólares, ¿sí? Claramente, esos compromisos y el decreto de las retenciones, todos habrán escuchado y el que tenga dudas al respecto puede preguntar, decía que las divisas debían ingresar al país hasta como máximo 3 días después de realizada la declaración jurada. Quiere decir, aquellos que hicieron declaraciones juradas el 24 tenían plazo hasta 3 días después para ingresar las divisas. Ingresen esas divisas por pago de las exportaciones o por financiamiento del exterior. Esto decía el decreto, ¿sí? Entonces las divisas ingresaron y esas declaraciones juradas pudieron hacerse con absoluto derecho de las exportadoras. Después se cierra
el beneficio de las exportaciones, pero tienen que seguir comprando, por supuesto, para hacerse de la mercadería, porque no necesariamente que hayan hecho esas declaraciones juradas significa que tienen la mercadería, dado que para cumplir, una vez que está ingresada la divisa, una vez que los dólares están adentro, cumplir con la entrega física de la mercadería, tenían plazo hasta 360 días. De hecho, la mayoría de las declaraciones juradas que se hicieron no fueron a 30 días, sino a 360 días, para darla plazo a un año. Así que las compras podían estar, digamos, después desparramadas, con la salvedad de que mientras la mercadería no se venda, no hay un pago efectivo del exterior y hay un costo financiero de parte también de las exportadoras, porque el dinero está ya depositado, digamos, ¿no? ¿Se entiende esto de declaración jurada y compra efectiva, que es una de las causas de dilema de este tema de retenciones cuando se dieron, ¿sí? Que cómo puede ser que se hagan declaración jurada sin haber comprado a los productores, cómo van a comprometer, por ejemplo, 14 millones de toneladas de soja y efectivamente comprar 3,8 en esos días. No se compraron 14 millones de toneladas, se compraron 3,8. Entonces, ¿qué pasa? Por el resto se puso el dinero y las compras que siguen avanzando son las que siguen completando esos cupos físicos hasta tanto lo tengan completamente. Mientras se siga comprando para completar esto, lo que estamos viendo es que hay un beneficio en el precio ofrecido al productor. ¿Cómo estamos con esto? Acá está el precio FOB, que es el precio sobre el buque no sé por qué no puse los nombrecitos acá al costado. Me van a disculpar, yo me lo acuerdo de memoria. Después lo voy a, lo voy a completar. Pero bueno, la primer fila es de soja disponible, ¿sí? La soja disponible, el FOB de la soja disponible está en $405. Y tenemos un gasto de puerto de más o menos $16. Una retención del 26% representa $105, lo cual me da una cuenta que el FAS teórico, que es restar retenciones, gastos de FOBIN al FOB, me da $284. Esta es la capacidad teórica de pago hoy con retenciones del 26%. Lo que se ofrece en soja, estuvimos más o menos hasta lo que fue la pizarra de ayer en $346. Quiere decir que se pagan $62 por encima del FAS teórico, pero tampoco representa una retención cero. Si bien pagan $62 por encima del FAS teórico, se está cobrando un 11% de retenciones. No es 26%, es 11%, ¿sí? Ahora bien, este 11% también podría representar parte del costo financiero que estas empresas exportadoras tienen que abordar por haber adelantado ese ingreso de divisas. Entonces, puede que el volumen de soja que hoy se esté comprando, por supuesto, sea para cumplir con los embarques comprometidos sin retenciones. Divisas que ya ingresaron al país y retenciones que hoy se aplican en menos cantidad con un beneficio por un lado y por otro lado una cobra de parte, digamos, por ganancia obviamente y probablemente también por costeo financiero de esas divisas ingresadas con anterioridad. Esto en soja, ¿sí? Que es un poco el grano que más se comercializó en este momento de quita de retenciones. Cuando vamos a la campaña que viene, a la soja mayo 2026, el FOB se encuentra en $392. El FOB, el precio sobre el buque, el precio internacionalizado de la mercadería, está por debajo del precio actual. Los gastos de FOBIN, según la Bolsa de Comercio de Rosario, son de menos de $14,9 por tonelada y las retenciones de 26% representarían casi $102 por tonelada. Esto nos da un FAS teórico para abril, mayo del año que viene de $275 por tonelada. El disponible, no el disponible, perdón, el precio mayo 2026 está en $308, más o menos.
quiere decir que está 33 dólares por encima. Si a esto le sacamos la cuenta de qué proporción de retenciones se está cobrando, hay una retención del 18%, ¿sí? Dijimos que muchos de los embarques comprometidos son a 360 días, o sea, parte del volumen va a ser completado con mercadería del año que viene. Ahora, se han hecho ventas anticipadas con precio, pero no ventas anticipadas por todo ese volumen tampoco. Entonces, lo que hoy se sigue pagando o se sigue cubriendo para soja mayo del año que viene, tiene una retención del 18%, o sea, son 8 puntos menos de los 26% que deberían ser de retenciones. Ahora vamos a hablar un poquito de este precio, ¿sí? Para ver cuando hablemos de planificación y coberturas flexibles. Pero quiero que vean en este dilema de retenciones dónde estamos parados hoy. Hoy estamos parados en un lugar en donde la soja disponible está pagando 11% de retenciones o se está descontando al productor 11% de retenciones y 18% para la soja del año que viene. Cuando vamos a maíz, tenemos un FOB de 202 dólares, muy pobre el precio de exportación, gastos de embarque de 10 dólares por tonelada y retenciones que si fueran del 9,5% son de 19,2 dólares por tonelada. El FAS teórico resulta en 173 dólares y hoy se está ofreciendo 176, apenas 3 dólares por encima, que representan una retención del 8% en lugar de 9,5%. O sea, prácticamente estamos emparejados con maíz. Vimos que se vendió bastante maíz, se comprometieron 2 millones de toneladas de maíz en embarques y definitivamente se vendieron con precio 800.000 toneladas en esos días. Entonces todavía hay 1 millón y pico, pero la realidad es que no hay tanta presión de compra de parte de lo que es el maíz disponible. Cuando vamos al maíz del año que viene, y esto va más bien para julio del año que viene, el precio de embarque es de 197 dólares, muy pobre, con un costo de embarque de casi 10 dólares y una retención de 9,5% que representa más o menos 19 dólares por tonelada. El FAS teórico de julio debería ser 168 dólares. ¿A cuánto está el futuro julio? 169, apenas $1 por encima y aparentemente con una retención de 9%, un poquitito menos, leve ventaja para lo que es maíz tardío, ¿sí? Cuando vamos a trigo, al saldo de trigo, que es muy poquito lo que está quedando por comercializar, el FOB, el precio sobre el buque, está en 222 dólares, con 11 dólares de gastos de embarque. Las retenciones de 9,5 representan 21 dólares por tonelada. Y el FAS teórico resulta, la capacidad teórica para el trigo, de 190 dólares. Hoy se está ofreciendo más o menos 187 dólares, o sea, 3 dólares por debajo de lo que es el precio o la capacidad teórica. O sea, el trigo al revés está pagando en vez de 9,5, 11% de retenciones. Si vemos esto, ¿no? Si vemos el ofrecimiento de precios. Sabemos que se ha comprado mucho trigo para la exportación, se han estado haciendo activas ventas y realmente con la cosecha de trigo abundante que viene que ya están entrando los primeros lotes de trigo nuevo, no es de extrañar que se ofrezca menos precio cosecha y la cercanía hace que la oferta sea cada vez menor. El FOB, como decimos, de diciembre de 2025 en trigo está en 216 dólares y la capacidad teórica en 185. ¿Cuánto se está pagando el futuro trigo diciembre? 187,5, o sea, 2,5 dólares más que representan una retención del 9,5% respecto de el precio FOB que se ofrece, ¿sí? Se está un poquito por encima, pero está más o menos emparejado con lo que debería ser. Este cuadrito que lo tienen ustedes en uno de los informes públicos que se envió creo que la semana pasada, nos muestra en qué situación estamos hoy. Bueno, ¿hay alguna duda en cuanto a retenciones, dilema de retenciones y cómo ha venido desarrollándose la comercialización, los volúmenes y los actuales precios?
¿Alguna pregunta al respecto? Vamos a pasar ahora a lo que es planificación, pero me gustaría saber si alguien tiene o alguna duda o alguna experiencia para compartir en torno a este tema, ¿no? A ver si alguien me puede comentar si ha tomado en esos días alguna decisión. No sé, Carlos Díaz, hace bastante que no te veía. No sé si nos puedes compartir cómo viviste esa semana, cuáles fueron las mayores dudas que se presentaron y qué tanto de esto, de esta información que estamos brindando es realmente interpretada por el productor. ¿Cómo lo viste vos desde el punto de vista del asesor? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Carlos. La verdad estaba con la calculadora al lado, con la data que estabas pasando. A Eh, full con la pero no- calculadora. sí, sí, no me daban la data, coordinar lo que le decías vos con la calculadora. Pero es así, es como estamos así permanentemente. Eh, Cada día, esa semana fue muy, muy extraña. No, no Muy, muy quita todo lo que fuerte. estamos haciendo. Sí, sí. Eh, Nosotros a nivel comercialización estamos por encima de lo que veníamos pensando que iba a ser la campaña, pero es una incertidumbre que vender, que asesorar. Soja, maíz, la verdad que no quita, es una experiencia muy fuerte para todos, ¿no? Porque cualquier error cuesta 5 Muchísimo. 10. Sí, 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 sí. Así que esta información es muy interesante. Así que la verdad, Bien. como siempre, agradecido. Bien, bien, Carlos. Realmente la sensación fue esa a nivel personal y profesional, puedo decir que también lo fue. Fue una sensación de mucha incertidumbre de cómo se iba a orquestar y cuando terminó es como que no entendimos cuándo llegó y ya terminó. Entonces, a nivel productor, y por eso me pareció importante destacar hoy lo que es el rol de la planificación comercial, porque como decía Carlos, están por encima de lo que esperaban tener vendido a estas alturas, ¿no? Y eso donde nos posiciona. También nos posiciona en una situación en la que tenemos que saber para qué vamos a vender y qué destino le vamos a dar esa liquidez. Por eso también la segunda parte del taller me parece importante, que es de herramientas financieras para el agro, ¿no? ¿Cómo fue la semana posterior, la semana del 24 al 1, del 24 de septiembre al 1 de octubre? ¿Sí? ¿Qué pasó esa semana con soja? Porque la semana que terminó el 24 de septiembre se vendió con precio prácticamente 3,5 millones de toneladas de soja 24-25. O sea, de la soja 24-25 que aún no tenía precio, se le puso precio en esos días a 3,5 millones de toneladas, ¿sí? De la 24-25. En la semana del 24 al 1 de octubre se puso precio a casi a 1,45, casi 1,5 millones de toneladas, ¿sí? 1,9 millones de toneladas menos que la semana anterior, pero se puso precio realmente a una cantidad importante. En total, podemos decir que de la campaña 24-25 llevamos 5 millones más o menos de toneladas con precio desde la suspensión de retenciones hasta hoy, que estamos teniendo una retención, como les decía, en torno al 11%, ¿sí? O sea, se sigue activamente poniendo precio sobre la soja 24-25. Todavía quedan 3,7 millones de toneladas ya comercializadas a fijar precio, o sea, esto está ya vendido y está sin precio, ¿sí? Todavía en el país hay 3,7 millones de toneladas 24-25 sin precio ya vendidas y de la campaña 23-24 quedan 2,4 millones de toneladas vendidas a fijar que todavía no se ha fijado precio, ¿sí? O sea que tenemos entre estas dos campañas mucha soja por preciar ya comercializada, ¿sí? Vamos a la campaña 25-26. Se fijó precio por menos de 700.000 toneladas y la semana de la suspensión de retenciones se había fijado precio por más o menos 1 millón de toneladas, ¿sí?
Volumen con precio, tenemos de la campaña 24-25, tenemos 32,6 prácticamente millones de toneladas con precio y quedan 17,7 millones de toneladas por preciar, sumando estas 3,7 a fijar, más el volumen que todavía está pendiente de comercializar. O sea, evidentemente, un avance de la de la comercialización fuertísimo en soja, pero todavía queda bastante soja y si lo sacamos en términos de proporciones, bien ahí por Carlos que estaba haciendo la cuenta y los invito a todos a tener una calculadora a mano cuando estamos ahí con los talleres, pero si vemos esta proporción de soja en función de del volumen de la cosecha, representa 35%. O sea, todavía tenemos un 35% de mercadería en el país de la soja 24-25 sin precio o sin comercializar. Este 35%, si nosotros vemos que hoy estamos todavía sin haber sembrado la soja 25-26, pareciera ser muy adelantado en función de lo que falta del circuito del ciclo comercial, ¿sí? Pareciera ser muy adelantado, pareciera ser que estamos casi con un tercio de la mercadería y todavía nos queda la mitad del año hasta la próxima cosecha, ¿sí? Nos quedan más de 6 meses por delante hasta la próxima cosecha. Entonces, ¿qué hacemos a nivel predial? Tranquera adentro, ¿qué hacemos? Si me queda un tercio de mercadería, ¿me la guardo por las dudas? ¿La comercializo? ¿Cómo lo manejamos eso? Bueno, ahí vamos a ver entonces cómo vemos este valor a nivel tranquera adentro. Avancemos, vamos a ver los dos juntos, ¿sí? Las dos campañas. La 25-26 también. Tenemos para la campaña 25-26, se estarían esperando unas 48,5 millones de toneladas según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos con precio menos de 2 millones de toneladas. Muy poquito, creo que esto es un 4% más o menos de lo que se espera cosechar. Esto es lo que tiene precio. O sea, más del 95% de la soja que se espera cosechar el año que viene todavía no tiene precio, ¿sí? En el mercado físico estamos hablando, no estamos hablando de coberturas en el mercado a término. Ahora bien, ¿qué hacemos con estos valores? Recordemos esto. En soja estamos con retenciones del 11% para la soja actual y 18% para la soja del año que viene. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Estos son precios futuros, ¿sí? El disponible del Matbar Rofex, $344, un poquito por debajo del disponible del mercado físico. Octubre 334, noviembre 332, enero 327 y así hasta mayo en 308. ¿Ok? La línea azul son los precios futuros de la soja local, de la soja de Argentina. La línea roja es el precio, son los precios futuros de la soja en Chicago, en Estados Unidos. No le quité retenciones acá, es el precio que tiene realmente. Si ustedes se fijan cómo va el precio internacional hacia arriba, por supuesto que ellos en este momento están en la cosecha, en plena cosecha, entonces claramente son los precios más bajos por una cuestión de presión de cosecha y después avanza y los mayores precios los tienen hacia mayo-julio, que son nuestros menores precios porque estamos nosotros en medio de la cosecha, ¿ok? Ahora, esto va para arriba y esto va para abajo y se separan cada vez más. Y acá también tenemos este crecimiento de retenciones que ven. Acá decimos que cobramos 11 de retenciones y acá decimos que nos están cobrando 18, ¿sí? Nos están descontando 18. ¿Qué va a pasar con esta distancia en la medida que los volúmenes se vayan cumpliendo, en la medida que haya mercadería? Esta distancia puede llegar a agrandarse. También es cierto que si los volúmenes no se cumplen, a ver, ¿tenemos mercadería para cumplir con los pedidos? Sí tenemos mercadería, fíjense. Se habían comprado 3,8 de soja, dijimos con precio, y ahora se volvieron a comercializar, dijimos,
se fijó precio por casi 1,5, ¿sí? Estamos en la campaña actual. Podemos decir que tenemos 5 millones de toneladas ya listas. Nos están quedando saldo a vender más a fijar 18 millones de toneladas. O sea que si todavía faltan 9 millones de toneladas por comprar de soja, nada más de la campaña 24-25 tenemos suficiente para suplirla. Y ni hablar de que también dentro de esa cuenta está incluida la campaña que viene, porque hay compras para cumplir compromisos de la campaña que viene. Entonces, soja hay para cumplir con esos compromisos. Obviamente, en la medida que haya oferta de los productores, si se acelera la oferta de precio, el precio que ofrecen los que compran baja. Pero hoy la oferta está activa y la demanda está activa y los precios se siguen cerrando con una retención bastante baja, con un precio que ustedes ven acá, es el precio más alto de toda la línea de precios para adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vos decís, bueno, esperemos hasta octubre, porque también hay elecciones. Vamos a ver qué pasa. No sea cosa que pase algo, que haya un salto devaluatorio muy grande y que lo que ahora tengo en dólares lo gane después por la devaluación en pesos, por más que me baje el precio en dólares. Fíjense que a noviembre la baja de precios respecto a los precios actuales son de más de $10. Saquen la cuenta, y yo no les puse hoy el gráfico, pero sí tenemos una devaluación del tipo de cambio hoy en el MATBAR-ROFEX que representa casi un 60% de devaluación a noviembre. No que va a haber una devaluación del 60%, no se espanten, sino que representa una tasa devaluatoria anual del 57% más o menos, ¿sí? Entonces ya hay a noviembre una gran devaluación absorbida. Y a pesar de eso, cuando hacemos el precio 332 por el precio del dólar de noviembre, nos da un valor en pesos que apenas nos aplica una tasa del 30% anual en pesos. O sea que la baja en dólares no es compensada completamente por la suba del tipo de cambio hoy. Y difícilmente con todo lo que estamos viendo y el apoyo internacional que Argentina podría estar recibiendo, la devaluación se acelere más que eso. Por el contrario, si los resultados son positivos en cuanto a los volúmenes de dólares a ingresar en Argentina y demás, podría ocurrir que la tasa evaluatoria baje y no solamente tengamos baja en pesos, en dólares, sino también en pesos por el hecho de que haya una devaluación más desacelerada. Así que realmente ustedes me pueden decir que esto a nosotros nos causa mucha incertidumbre, pero hay algo que tenemos que ver y es esto. ¿Cuánto nos queda en el silo? ¿Sí? ¿Cuánta soja tenemos en el silo? Ese volumen de soja que tenemos en el silo, de no tomarse decisiones en el corto plazo, y no quiero decir que vendan toda la soja, porque siempre hay alquileres para cumplir, que se vende cuando el inquilino pide, eso hay que reservarlo. Hay un fondo de contingencia que uno debería también preservar por cualquier cosa, pero sí hay volúmenes que uno puede manejar y decir, bueno, no, no, no. Esto lo voy a resguardar, pero no como soja, sino como valor. Estamos hablando de resguardo de valor, porque si tenemos solamente $10 de diferencia de acá a noviembre, y si realmente las cosechas en Estados Unidos avanzan a buen ritmo, como hasta ahora parece que vienen avanzando, que ya tienen casi la mitad levantado, y si realmente tenemos buenas perspectivas para Sudamérica, no hay motivos para que la soja explote al alza, digamos, ¿sí? Entonces, estos valores y la ventaja que estamos teniendo sobre la capacidad teórica de pago sigue siendo interesante para tomar. Hay coberturas flexibles porque también les comentaba sobre coberturas flexibles y ahora vamos a ir a algo que les voy a mostrar, a ver si lo tengo a mano. Vamos a entrar a la página
para mostrarles las coberturas con opciones. ¿Se ve en la pantalla lo que estoy mostrando? Sí, 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 se sí. está viendo A3. Perfecto, estamos en A3. Fíjense, a noviembre se operaron, yo acá lo que quiero que vean, tenemos en A3, hay una parte que se llama Real Time, ¿sí? Entonces entran ahí y ven, ahora no se ve nada porque son todavía las 10 de la mañana y no hay operaciones, arranca después de las 11, ¿sí? Pero lo que quiero que vean, así quietito, sin ningún tipo de operación, es, acá tenemos el cierre de precios, ¿sí? Y Open Interest es el interés abierto que hay, o sea, la cantidad de operaciones que hay. Y esta línea celeste que está en el medio es la columna que habla de los precios, los strike, los precios asegurados. Estamos en la página de opciones agropecuarias. Hemos hablado este año de opciones put y opciones call. Hemos hablado que el put es un seguro de precio mínimo que me asegura un piso de precio y el call es un seguro de precio máximo para aquel que quiere comprar mercadería, quiere asegurarse de no pagar o no costear una suba de precios. ¿Ok? Como los exportadores y los industriales son los que más operan opciones, los call, que son los que resguardan de una suba de precios, son los más operados. Y es ahí donde los productores a veces utilizan los call para armar una estrategia llamada put sintético, de la cual hemos hablado mucho este año. Ahora bien, esto que está en el medio es el precio asegurado. A noviembre, que es una posición que vence el 24 de octubre, porque las opciones vencen una semana antes que termine el mes anterior a la opción, ¿sí? Así que estos calls vencen el 24 de octubre, lo dice acá. Tenemos precios desde $260 a noviembre hasta $368, ¿sí? Es como una gama de precios para pedir coberturas de precios. En la medida que se aleja del precio futuro, en este caso sabemos que está en 330 y algo de dólares el futuro de noviembre, tenemos valores diferentes. Ahora bien, el call de $300, acá el cierre está en 35,7. ¿Qué quiere decir 35,7? Que la prima a pagar por asegurar un precio máximo de $300 es de 35,7. O sea, el que quiere decir, dice, yo no quiero pagar en noviembre más de $300, tiene que pagar un seguro de 35,7. O sea, en definitiva, le termina saliendo la soja 335,7, por decirlo, ¿no? Sumándole esa prima. Hoy, como está el futuro en 335, está más o menos emparejado. Ahora bien, este call de $300 se recomendó mucho de hacer para vender mercadería en noviembre, que estaba en $300, $305, antes de la suspensión de retenciones. Y se recomendaba vender noviembre y comprar un call de $300 que en ese momento estaba en 2. O sea, hay 550 contratos funcionando de este call. Algunos se habrán cerrado, porque no están todos acá los que se hicieron. Pero en este momento hay 551 abiertos, o sea, es el que más tiene, digamos, el de $300. Entonces, aquellos que vendieron futuro noviembre con precio antes de la suspensión de retenciones y aplicaron este call, tuvieron la posibilidad de sumar, porque ese call hoy les da $35 de prima. Ese call se puede vender y ganar esta diferencia. O bien se puede, digamos, cancelar y volver a vender a más precio, que es para lo que está, ¿sí? El call está para volver a comprar la mercadería, en este caso $300, y salirla a vender al mercado a mayor precio, ¿sí? Entonces, digamos, esto es lo que nos aporta flexibilidad. Y los call a veces convienen más que los put porque en el put, si se fijan, en Open Interest no hay tanto volumen de operaciones como en los call. Hay mucho menos volumen, menos oferta, ¿sí?
Y hoy un put de $300, por ejemplo, nos sale $0,1. Pero por supuesto tenemos un noviembre de 335, o sea que vale casi nada, digamos, ¿sí? Así que hoy a noviembre es complicado aplicar alguna estrategia flexible porque si queremos poner un call, por ejemplo, de $332 para cubrirnos de una posible suba de, de trigo, ya chicos, me mareé, perdón. Entre los precios y las granos ya me mareé. Estoy hablando de soja. Si yo quisiera vender soja en 335, por ejemplo, y aplicar un call de 336 para tomar suba, tengo que pagar una prima muy cara, $16. Hoy se complica, pero volviendo a nuestra presentación, estamos viendo un disponible en 344, un noviembre en 332 y una posibilidad de esta liquidez aplicarla en otra herramienta que me permita generar un interés, asegurar este precio, resguardar este valor y tener en el corto plazo, hasta tanto no la necesite, una tasa de interés determinada protegida o bien en dólares o bien con tasas en pesos que superen la inflación, ¿sí? Así que hay que hacer un análisis económico por la diferencia de precio concreto y también financiero por el tiempo que pasa, por la pérdida de valor y por las posibilidades. ¿Puede la soja, vieron que les mostraba la relación stock-consumo, que está bastante apretadita? Ahora, en el corto plazo eso se va definiendo. Sabemos que Argentina tiene buenas condiciones para producir. Brasil tiene alguna que otra amenaza por ahí, pero en sí estamos en un buen año. Y si el año sigue siendo de bonanza, estos beneficios se van a perder y tenemos posibilidades de realmente tener menos ventaja, porque en $300 para arriba ya tenemos cierta rentabilidad en la mayoría de los planteos bajo alquiler, pero vamos a tener menos ventaja y menos posibilidades de promediar la campaña 24-25 hacia arriba. Y cuando vamos a la campaña 25-26, con un mayo en $308, y retenciones, fíjense la diferencia que hay con Estados Unidos, ¿sí? La diferencia avanza en prácticamente $84 más o menos de diferencia, ¿sí? Ahora, ustedes me pueden decir, sí, pero si yo te vendo a 308 y después me vuelven a sacar las retenciones, ¿qué hago? Bueno, acá en el de 308 tenemos otra situación diferente. ¿Por qué? Estos precios en principio ya los tenemos, ya entendemos qué significa este precio en función de los costos, ¿sí? Como para saber una proporción para cubrir. Y después vamos a volver al MAT Barrofex. No me odien por esta página, pero es una página que ustedes ya tienen que empezar a usar, ¿sí? Estoy en la página Real Time, opciones agropecuarias, ahí dice noviembre, soja noviembre, son las opciones a noviembre, tenemos opciones a enero, tenemos opciones a mayo y acá nos vamos a quedar en mayo, ¿sí? ¿Qué vemos en mayo? Dijimos $308, fíjense, $308, exactamente $308 tiene un put que se opera en $8 de prima. Entonces voy a decir, bueno, pero qué vivo, yo te pago $8 de prima, aseguro un precio mínimo de $308, pero en definitiva me quedan 300. Bueno, pero vos tenés un piso de $300 asegurado, dólares, ¿sí? No pesos. O sea que ahí ya nos desvinculamos de la cuestión devaluatoria y de ahí para arriba puedo tomar el precio que yo quiera. Quiero decir, si sacan retenciones, lo que voy a tener es una resignación de $8, valor que yo puedo presupuestar en una proporción de la cosecha que voy a tener. No estamos diciendo que hay que hacer put por toda la cosecha para nada. Estamos diciendo que hay proporciones que yo puedo cubrir. Esto es cobertura de precios. Pues yo le pongo una frazadita de $8 a las toneladas que yo cubro y si la soja vale más, perfecto. Ahora, ¿se acuerdan de cuánto dije que estaba el FAS teórico de abril del año que viene? Se los muestro.
Recordemos esto, ¿sí? El FAS teórico está en $275, $25 por debajo de 300, ¿sí? $33 por debajo de lo que hoy ofrecen a mayo. Entonces, realmente cubrirse con opciones, y voy a volver sobre esto, es importante. Y en este caso sí están habiendo ofertas de put. Fíjense que ya hay 120 contratos abiertos, de 100 toneladas cada uno. Y también hay opciones call, ¿sí? Las opciones call, por ejemplo, podríamos comprar, porque otra cosa que se puede hacer es comprar un put de 308 y vender un call. Ustedes como productores son vendedores también de esto, ¿sí? Pueden vender un call, por ejemplo, a $340 o a $336 y te dan $3 de prima, ¿sí? $3 de prima. Entonces, yo estoy recuperando parte de la prima y le pongo un techo a mi mercadería de $336. Porque si la soja supera los $336, me la van a venir a pedir. Van a decir, mirá que me dijiste que me la va a vender a 336. Bueno, listo, ahí estamos y la cumplimos. Pero son valores interesantes para tener en cuenta. Así que esto nos permite dar flexibilidad y acotar en cierta manera la especulación sobre qué va a pasar y qué no va a pasar, tanto para la campaña actual y lo que nos queda, siempre teniendo en cuenta de preservar mercadería que está comprometida como mercadería, ¿sí? Los alquileres que están comprometidos como quintales, y la verdad es que vale, a menos que hagamos buenos seguros para resguardarnos de algún cambio brusco de precios, vale la pena resguardarlo. Pero el resto, realmente estamos en precios que nos indican que hay que avanzar con liquidaciones, y hay que avanzar con coberturas para la campaña que viene, ¿sí? Me apuro porque le estoy dejando poquito tiempo a Juan Cruz. Lo que es maíz, ¿cómo estamos con maíz? En maíz, hasta hasta el 24 de septiembre, cuando fue la suspensión de retenciones, se vendieron 1,2 millones de toneladas con precio de maíz 24-25. Realmente se le puso mucho precio al maíz en esos días, siendo que los precios no eran tan seductores en esos días tampoco, pero sí se puso precio a mucho maíz. La venta hasta el 1 de octubre, del 24 al 1 de octubre, después de que volvieron las retenciones, fue solamente de 100, perdón, voy a tomar un poquito de agua, de 145.000 prácticamente toneladas, ¿sí? Muy inferior a las fijaciones de precios que hubieron esa semana de suspensión de retenciones. ¿Cuánto tenemos entregado de maíz que está a fijar? 4,5 millones de toneladas. ¿Cuánto tenemos con precio de maíz? 24,6. Prácticamente tenemos la mitad de la cosecha 24-25 con precio y la mitad sin precio, ¿sí? Tenemos el maíz al 50% comercializado. Ahora bien, veamos los precios. El maíz disponible está en, dijimos, $180, $178, por ahí anda, ¿sí? En el Matba Rofex se ofrece un poquito más de precio. El diciembre está en más o menos $182, para después bajar a abril 174,5, 169 julio y de vuelta a subir. La línea roja son los precios del maíz en Chicago, sin quitarle retenciones ni nada, como es hoy el precio en Chicago, ¿sí? Se dan cuenta que hoy, a pesar de que el precio de nuestro maíz es bajo, porque nos complica en algunos planteos, un maíz de $180 con más de 200 kilómetros a puerto, bajo alquileres, se complica para tener rentabilidad. No digo que no la tenga, pero es más difícil. Tenemos que manejarnos muy bien con los rendimientos. Sin embargo, fíjense que son precios muy por encima de lo que hoy se está pagando en Estados Unidos, ¿sí? Tenemos 15 a $20 más de lo que se está ofreciendo por el maíz en Estados Unidos, para cruzarse en abril y levemente invertirse hacia julio, ¿sí?
realmente estamos bien posicionados con maíz a pesar de las retenciones de 9,5%. ¿Qué pasa con maíz? Nos queda el 50% de la cosecha, cada uno tiene que hacer las cuentas tranquila dentro de cuánto le queda por comercializar, por preciar y ver qué posibilidades tiene de tal vez aprovechar diferencial de precio de diciembre, tenemos 2-3 dólares más a diciembre, posicionarse en un precio dolarizado o bien esperar a alguna reacción alcista en el corto y mediano plazo. Pero esto va a depender de costos de almacenaje, de compromisos a cumplir. Hay que analizar también la posibilidad de vender hoy en la medida que mejore alguna oferta de precio, que la oferta de precio alcance los 180 dólares. Y también ganar diferencia de precio con algún instrumento financiero, ¿sí? Y en cuanto al maíz del año que viene, que se espera realmente una gran cosecha, sabemos que Buenos Aires está complicado para la siembra en algunas zonas por falta de piso, lo cual hace que revisemos las proporciones. Realmente va a haber esa cantidad de maíz temprano, se está avanzando muy bien en algunas áreas, en algunas otras áreas vienen complicados. Vamos a ver si realmente abril vamos a tener esa cantidad de maíz que al principio se esperaba. Las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hablan de una cosecha récord de maíz para este año, con posibilidades de llegar a 60 millones de toneladas. Así que realmente hablamos de mucho maíz y de que hoy tenemos solamente 500.000 de toneladas de maíz 25-26 con precio. ¿Sí? Nada, no se ha hecho nada. Ahora, ¿está mal que no se hayan hecho coberturas de maíz 25-26 teniendo en cuenta una campaña récord? Veamos. Si tenemos precios para el año que viene en 174,5 dólares de maíz temprano, si tenemos precios internacionales que parecieran moverse al alza, realmente no haber hecho demasiadas coberturas a maíz temprano tiene sentido, ¿sí? Realmente hay que revisar el riesgo, la proporción de maíz, qué volumen de maíz voy a estar levantando a cosecha, qué volumen de maíz sí o sí voy a tener que vender a cosecha. Recordemos que el maíz tiene situaciones logísticas complejas, que si hay mucho maíz temprano, no solemos estar tan acostumbrados en abril a tener maíz temprano y a que se mezcle el maíz temprano con la soja en grandes cantidades, ¿sí? Cuando entra el maíz temprano, falta poquito tiempo y enseguida entra la soja. Entonces, en la medida que hayan compromisos de entrega física de mercadería a cosecha y liquidación a cosecha, veamos qué tan necesario es hacer coberturas de precio abril para evitar que haya, como en este momento, un cuello de botella de oferta y un aplastamiento de precios, ¿sí? Vemos en estos precios ya bastante bajos, como difíciles de seguir bajando, pero seguro se lo llevaron más que preso, entonces tenemos que volver a a nuestra tablita de opciones y ver qué hay para abril. Y fíjense, en abril hay opciones put de 176 dólares a 7 dólares de prima, ¿sí? Y hay opciones call de, por ejemplo, 180 dólares en 4,5 dólares de prima. Sea que hagamos un put para proteger un piso o sea que pongamos un call para hacer una venta futura más la compra de call, ¿sí? Este tipo de estrategias, aquellos que se estén quedando como diciendo, no entiendo nada de lo que está diciendo, en talleres anteriores las tenemos desarrolladas. Las tenemos desarrolladas con números, con ejemplos, solamente que no podemos estar haciendo eso todos los talleres porque si no se nos va la vida con esos ejemplos, pero sí busquen talleres anteriores para poder reafirmar estas estrategias flexibles con opciones, porque realmente tenemos que pasar de la instrucción a la acción. Y la acción es
conociendo cómo meternos a las páginas, cómo ver y cómo sacar cuentas al respecto. Terminamos con trigo y ya, Juan Cruz, te cedo el mando que se me hizo súper tarde. Trigo, bueno, viene muy, muy complicado. Ya vimos que y ahora tenemos 157.000 toneladas vendidas con precio del trigo 24-25, del cual nos queda 1,7 millones de toneladas. Ahora, el trigo nuevo se comercializó un poquito más, casi medio millón de toneladas se comercializó en el tiempo de suspensión de retenciones y esta semana hasta el 1 de octubre se vendió con precio 133.700 toneladas. Bastante se agilizó, que venía muy, muy retrasado las ventas anticipadas de trigo nuevo. ¿Y por qué venía retrasado? Porque desde abril el trigo no dejó de bajar y no había motivos para ponerle precios en forma anticipada. Hasta ahora tenemos solamente 1,5 millones de toneladas con precio, o sea que nos están quedando 18,4 millones de toneladas sin precio para el trigo nuevo, teniendo en cuenta que se están proyectando una cosecha récord posible de trigo en Argentina. Y acá vamos a los precios. Fíjense, casi idénticos los precios internacionales con los locales, aún con retenciones. El azul son los futuros de Argentina, el rojo son los futuros de Chicago. ¿Sí? Fíjense, el disponible en 192,5 dólares. Realmente si tenemos precios en torno a 190 dólares, tenemos que entender que la cosecha va a ser muy abundante y es probable que los precios lleguen incluso a pisos de 180 dólares. Así que prestemos atención y que no quede saldo de trigo. Esto sí, realmente no hay que pensarlo demasiado. Da mucha pena porque no son los mejores precios, pero no hay demasiados condimentos para creer, no hay condimentos para creer que el trigo podría llegar a tener suba de precios, por ejemplo, hasta hacia 200 dólares a diciembre. Es muy, muy poco probable. Entonces, realmente el trigo que quede de la 24-25 habría que estar considerando ya liquidarlo por el hecho de que tenemos 5 dólares por lo menos de diferencia y puede ampliarse esa diferencia si el precio de diciembre baja más todavía, ¿sí? Y después, para el trigo de diciembre, en la medida que tengamos que vender a cosecha, consideremos que hoy tenemos un precio de 187,5 dólares, pero que este precio puede bajar más con una presión de cosecha muy fuerte. Así que veamos si no convendría, tal vez, hacer cobertura de precios o poner precios anticipados con entrega para la proporción que deba ser comprometida a cosecha, ¿sí? Después, bueno, tenemos ya una línea un poquito alcista, muy tímida hacia adelante con un máximo de 200 dólares a julio 2026. O sea, no hay un premio demasiado grande por esperar, pero obviamente que el mercado se va moviendo y capaz que puede haber alguna oportunidad de precio. Ahora sí, seguimos con Juan Cruz. Cualquier duda que haya quedado en el tintero, por supuesto, nos la pueden hacer llegar, y los invito a leer los informes semanales que donde está más desarrollado en detalle todo esto, ¿sí? Te dejo, Juan Cruz, el lugar. Bueno, buenísimo, María Elena, gracias. No sé si se escucha bien. Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto, bueno. Contanos con qué nos vas a deleitar hoy. Bueno, en las últimas dos charlas, o mejor dicho, en la primera hicimos un pantallazo general de las distintas herramientas que el mercado financiero nos ofrece. No sé si se ve ahí algo la presentación. Se ve, sí, sí, se ve. Perfecto. Eh, en el primer taller hablamos un poco de todos los instrumentos financieros disponibles. El objetivo de incorporar esta temática
a los talleres de mercado de granos tiene que ver con, bueno, buscar alternativas financieras a la actividad agrícola en este caso, ¿no? Vos hablaste hoy algo muy interesante relacionado con la especulación, el riesgo de vender o no vender la producción, lo que tenemos guardado en el campo, en función de precios presentes, de precios futuros. Y bueno, esta es una herramienta más para poder tomar decisiones, ¿no? Tanto a corto, mediano como a largo plazo. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre otro instrumento de renta fija que son los bonos corporativos o obligaciones negociables, y cuáles son los aspectos que deberíamos tener en cuenta a la hora de incursionar en estos activos. Como siempre, antes de arrancar, por disposición de la CNB, les comento que todo lo que digamos en este taller son solo explicaciones teóricas y prácticas con fines más académicos y que de ninguna manera son recomendaciones de inversión. Entonces, bueno, para arrancar, como vimos en el taller pasado, que analizamos la renta fija vinculada a los bonos, ¿no? Los bonos son bonos soberanos, son los activos emitidos por los distintos estados. Están los bonos soberanos que los emiten el Estado Nacional y los subsoberanos que los emiten los estados provinciales o municipales. Abordamos un poco esa temática y en el futuro, obviamente que podemos volver, ¿no?, sobre eso. Y hoy nos vamos a abocar a los bonos corporativos, que son eh, las obligaciones negociables. También les pido que esta charla sea dinámica, de ida y vuelta. Interrúmpanme en todo momento. Yo acá hago una presentación a modo de ayuda, ¿no? Pero la idea es que podamos hacer un ida y vuelta con esto, ¿no? Entonces, las obligaciones negociables son bonos emitidos por empresas privadas. Es una alternativa a los bonos soberanos. La deuda argentina suele tener mayor riesgo que la deuda privada de empresas. Por eso vamos a ver que las tasas que se suelen licitar son bastante competitivas en función del mercado internacional de deuda o de crédito. Son una herramienta muy interesante para diversificar las inversiones. Es una alternativa esto de las ONs para diversificar con el mundo de los bonos soberanos. Habida cuenta que la deuda argentina es de alto riesgo, lo pudimos ver en estos últimos días. Es una herramienta interesante para la diversificación. Por ejemplo, se habla de que según los perfiles, conservador, audaz o arriesgado, se recomienda manejar un porcentaje de renta fija o de renta variable. Acá puse un ejemplo: 70% renta fija y 30% renta variable. Y a diferencia de las acciones, como hablamos en el primer taller y vamos a hablar en algún taller futuro, la diferencia entre obligación negociable, que en el futuro podría llegar a convertirse en una acción, eso es algo también para explorar. El inversor es acreedor de la empresa y cuando uno compra una acción pasa a ser socio. Con la acción a veces se cobran dividendos y con la obligación negociable como acreedor cobro un interés porque yo le estoy prestando plata a la empresa. Entonces los inversores pasan a ser acreedores.
¿Cuáles son los factores claves a analizar a la hora de invertir en obligaciones negociables? Bueno, la calidad crediticia del emisor, el tipo de moneda de emisión, si es en pesos o es en dólares, el plazo y la forma de amortización. Existen dos formas de amortización: la amortización bullet, que se paga el 100% al final que termina esa obligación negociable, o amortizable, que se va amortizando en el tiempo, ¿no? La tasa de interés que paga esa obligación negociable. Esto surge de la licitación que se hace en el mercado primario. Lo que se licita cuando se larga una obligación negociable es, por lo general, la tasa en función de varias condiciones que vamos a ver, por ejemplo, ahora. Voy a poner un ejemplo de una convocatoria de obligación negociable. Esto fue hace muy pocos días. Es un aviso de suscripción de YPF con todas las especificaciones. Es muy largo, pero bueno, esto es algo que las empresas tienen que hacer a la hora de emitir una obligación negociable: los términos y condiciones, la empresa emisora, la clase. Bueno, los organismos que colocan las obligaciones negociables, eh, quienes colaboran, bueno, cuál va a ser el agente de liquidación, la fecha de emisión, el monto de la emisión, el periodo. Por ejemplo, el momento de licitación arranca y termina tal fecha. Bueno, el 6 de octubre, en este caso, termina la subasta, ¿no? Y la fecha de vencimiento, en este caso, habla de 15 meses. ¿Cuál va a ser la amortización? El capital, en este caso, con la fecha de amortización del papel, la moneda de pago, ¿no? En este caso van a ser dólares. Por lo general se suscriben dólar MEP y se suele pagar en dólar cable. El precio de la emisión en valores nominales. Bueno, toda una serie de cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de suscribir una obligación negociable, ¿no? U otra. Sigo con la presentación, entonces. Lo otro importante a tener en cuenta a la hora de suscribir una ON es la liquidez que existe en el mercado, ¿no? Y aprovecho y me voy, ya que abrió el mercado. Vamos a ver qué pasa acá. Estamos en el panel. Bueno, es muy temprano, hace muy poquito que abrió el mercado, pero este es el panel en pesos de las obligaciones negociables que se negocian en el mercado secundario de Argentina, ¿no? Están las opciones, cotizan en pesos, en dólar MEP y en dólar cable. Acá el plazo de pago es 24 horas, pero estas son todas las ONs disponibles. Creo que estabas hablando de los términos y condiciones de las ONs, cuando dijiste que estas son las empresas que colocan. Pude leer que entre las empresas que colocan estaba Balance, Galicia y no me acuerdo qué otra empresa. Sí, En pueden ser. en el ejemplo de la ON de YPF. Sí. En un Esa- momento dado hablabas de las empresas que colocan. claro, las colocadoras. Las colocadoras suelen ser agentes de colocación, que pueden ser bancos, pueden ser ALICs. Este, el agente ¿Serían colocador. las que la llevan al mercado serían? Exacto, exacto, claro. Son las que se encargan es el nexo entre la empresa y el mundo inversor. O sea, los individuos o las empresas que quieran adquirir o suscribir esa obligación negociable. Obviamente, es la intermediación entre la empresa y el inversor. La empresa per se no puede, o sea, emite la obligación negociable, pero no la puede comercializar.
Para eso están los agentes colocadores. Perfecto, ¿Bien? perfecto, perfecto. Gracias, Juan. No, de nada, sigo. Disculpe. Entonces, estábamos en esto que les quería mostrar, el panel de las obligaciones, estos en tiempo real ahora, siendo las 10:41. Empezó a mover acá, por ejemplo, Banco Macro, una ON que vence el 23/6/29 y está pagando un 8% de interés de cupón. Bueno, esta ON está marcando un volumen, no sé si sigue en el puntero, empezó a operar con un 0,023% arriba y lo que les quería comentar es que lo importante a la hora de adquirir una obligación negociable es esto, el volumen. El volumen es clave para poder salir del activo en algún momento que yo necesite, si tengo que cumplir con alguna obligación de pago, ¿no? Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta es la calidad crediticia de esa empresa. La calificación de riesgo es importante. Hay varias empresas que se dedican a calificar el riesgo. Es un dato interesante. No es obligatorio, pero sirve. La situación financiera de la empresa. Tenemos que ver un poco los balances o a grosso modo cuál es el flujo de caja, cuáles son las ganancias antes de intereses, impuestos y depreciación y amortizaciones, y qué riesgo de default tiene esa compañía. En cuanto a la calidad crediticia y las calificaciones de riesgo, acá la única imagen que encontré disponible está en inglés, pero es muy simple. Con solo ver los colores, cada compañía tiene su forma de calificar, ¿no? Entonces vemos que las compañías con mayor calidad crediticia son las de AAA, ¿no? Y vamos bajando hasta llegar a, bueno, empresas de calidad crediticia más riesgosa. Y acá se los quiero mostrar en función de cada compañía. Vamos a un ejemplo. Esto es la calificación de riesgo. Si voy rápido, me paran y me preguntan sin ningún problema. Esta es la calificación de riesgo, ¿no? Vemos AA más, Argentina, AA más, vemos triple C, vemos B, BB y demás. Y acá les voy a... Eso está, disculpa Juan Cruz, está Sí, accesible, entonces lo podemos ver por internet en alguna página. sí, claro, esos prospectos, sí, claro. En el prospecto de emisión figura en BIMA, figura toda la información de cada obligación negociable. No es tan accesible, pero si uno ingresa a ver, buena tu consulta y voy a ver si puedo, después vuelvo. También es cierto de que nosotros, así como vos dijiste que las obligaciones negociables las lleva alguien, no la empresa, nosotros que queremos comprarla, nos lleva nuestro pedido, nuestra compra la lleva alguien también, que es un Exactamente, corredor. sí, sí, Y sí. esa persona debería Nosotros conocer esto también como No, para consultarlo. exactamente, nosotros podríamos perfectamente, individualmente, acá esto no sé qué le pasa, individualmente operar, ¿no? Con alguna, bueno, tengo problemas de internet y esto va muy lento, pero voy a volver a lo que estaba anteriormente. Nosotros podemos operar desde el celular sin problema con cualquier plataforma y podemos obtener información de cada instrumento que querramos conocer e invertir. Obviamente que si tenemos un asesor va a ser mucho más simple, pero lo que les quería mostrar relacionado con el riesgo y la calificación de riesgo, que no es poca cosa porque en el último año han habido default de compañías, no hay que dar nombres, pero
pero sí hay empresas que han dejado de pagar sus obligaciones. Voy a mostrarles el caso de Mastellone, paga un cupón, un interés del 10,97, 95%, está próxima a vencer, vence ahora el año que viene, paga renta trimestral, es ley extranjera, pero por ejemplo, no hizo calificación de riesgo. Y acá tenemos otras compañías con distintos tipos de calificación de riesgo. Vamos a ver esta que es AAA. AAA, ¿cuál es? No me entra en toda la cosa, pero... bueno, acá tenemos Raxa, tenemos YPF, tenemos Banco Galicia, Edenor. Bueno, son un montón de empresas con su... esto vamos a volver más adelante, pero yo lo que le quería mostrar es este dato. Es un dato adicional más que es importante a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de suscribir una obligación negociable u otra. Entonces, volvemos con este cuadrito para refrescar el tema de la calidad crediticia, la nomenclatura que podemos ver de cada uno de los papeles. Obviamente que si vemos algo de esto y seguramente ¿qué puede pasar? Pague mucho interés, porque a mayor riesgo más interés, pero si yo, por ejemplo, tengo que tomar la decisión de vender mi soja para estirarla y sacarle un provecho económico, un rendimiento adicional, y estoy especulando sanamente en eso, y arriesgarme a adquirir un instrumento en esta franja sería poco recomendable, ¿no? Entonces, volvemos a el tema de, bueno, cuáles son las monedas que se utilizan para las obligaciones negociables. Tenemos las que son en pesos, bueno, podemos tener un riesgo inflacionario y de devaluación. Las que son en dólares podemos tener un riesgo cambiario. No sé si ustedes han visto en el último tiempo eh, lo que varía después de la salida del cepo y antes también, porque los dólares alternativos financieros, tanto los financieros como Blue, también variaban. Entonces, eso hace que mi activo está modificando su valor de manera permanente. Pasa con los granos. Los plazos, tenemos el corto, el mediano y el largo plazo. En este punto me quiero detener un segundito, corto, mediano y largo plazo, para mostrarles esta curva, perdón. A ver, esto. Esta es la representación de los distintos activos en un gráfico, en una curva, en donde podemos ver la tasa interna de retorno, que este es el dato importante a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, y la duración. Esto está medido en... vamos a suponer que son años, pero no son años, pero nosotros hablamos del corto, mediano y largo plazo. Acá tenemos dividido y ejemplificado dónde se localizan las distintas obligaciones negociables según los plazos y los rendimientos. Este es el caso de Mastellone, ¿no? Donde está teniendo una TIR del 11,4, está próxima a vencer. Ahora les pregunto una cosa. ¿Qué harían ustedes? A ver, abran los micrófonos y comenten. Acá tenemos esta ON de Mastellone que tiene un rendimiento interesantísimo en dólares. Y acá tenemos, bueno, Telecom, que tiene un 5,1, vence dentro de poco. Tenemos YPF, estas dos de YPF con una tasa interna de retorno del 7,1 y del 6,6.
Esto vendría a ser la parte entre corta y mediana de la curva. Esta sería la parte mediana de la curva, el mediano plazo, y esto sería la parte larga de la curva. Por lo general, este tipo de activos son los que mayor volatilidad tienen. Ahora, les pregunto, ¿qué decisión tomarían si ustedes se encuentran con liquidez y quisieran, bueno, colocar esa liquidez y dicen, bueno, vamos a probar el mundo de los bonos corporativos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían? De a Antes, poco. antes que alguien comente, me aseguro algunas cosas de haberlas entendido bien. El corto Dale. plazo, cuando hablas de corto plazo, podemos llegar a hablar de un mes a 3, 4 meses, más o menos, para poner un Estamos tiempo. hablando, en este caso estaríamos hablando de un año, ¿no? Ah, Un año. En obligaciones negociables, ponerle que sí, que hablemos de un año. Esta es la parte corta de la curva. Hasta un año podemos decir que es corto plazo, no tenemos muchas ofertas porque las obligaciones negociables van venciendo, ujú. ¿no? Y ya sea o se pueden renegociar, ¿no? O se pueden directamente vence, pagan Cuando y chao. termina. Cuando termina, Sí, exactamente. también hay que tener en cuenta lo que decía antes, que cada obligación negociable por ahí paga un cupón o un retorno, un interés, digamos, Exactamente. trimestral, semestral. Exactamente. Eso lo vemos acá. Eso lo vemos acá. No sé si se ve, tenemos el cupón. Este es el porcentaje de interés, el plazo, ¿no? Si es semestral, si es trimestral. Acá vemos el día que vence, la fecha. Por Ah, ejemplo, Pampa Energía, esta, la primera, que tiene un cupón de 9,5. La TIR es bastante baja, está próxima a vencer. Es un papel de calificación AA más, o sea, muy buena. Y es amortizable, o sea, acá esta obligación negociable nos va a pagar cupón de interés y cupón de capital. Bien, a diferencia de, por ejemplo, esta, que es la tercera, Telecom Argentina, paga un cupón del 8%. Esta es la tasa a la cual se negoció en el mercado primario la tasa. Se licitó y en el tramo competitivo, no competitivo, perdón, se determinó esa tasa. Entonces, cada semestre, Telecom paga 8% en dólares del valor nominal de el papel. Acá no está el valor, ¿no? Pero sí está el dato del cupón y la TIR. A medida que el valor nominal aumenta su precio, perdón, el valor en el mercado secundario aumenta su precio, este dato, la TIR, va a tender a bajar. Esto queda fijo siempre. Acá me salió un mensaje que quedan 5 minutos de la reunión, no sé si, pero bueno. No te preocupes que Ok, pueden continuar. perfecto. Entonces, a la consulta del cupón, este es el dato real, ¿ok? Pero les pregunto, eh, ¿a dónde se inclinarían en función de, miren, las TIR, el cupón? ¿Qué se les ocurre que harían? ¿No? Primero les consulto si se interpreta la idea, ¿no? yo me Y inclinaría por la que más me permita ganar. bien, o sea, entrarías en Mastellone con un 11,4 y en menos de un año paga todo el capital y el interés. Perfecto. Realmente que era medio riesgosa esa, me parece, ¿o no? Estás asumiendo un riesgo. Perfecto, es lo que vos harías. Este, entonces,
lo bueno de esto es contar con toda la información. Es fundamental que contemos con información sobre el activo que querramos suscribir para, bueno, achicar la brecha del riesgo que podamos llegar a tener. El riesgo existe siempre, tanto el precio de la soja como el precio, el valor de las acciones o de los bonos o de las obligaciones negociables es algo incierto. Solo vamos a saber el presente. Lo que pase al futuro, nadie tiene la bola de cristal. Entonces, lo que vamos a asumir siempre es riesgo. Bueno, ese riesgo, que es el mismo riesgo que asumimos cuando nos subimos al auto y salimos a la calle, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es lo mismo el riesgo para Marianela, que acaba de decir, y me iría hacia un activo que me pague más. Bien, Sí, perfecto. Quiere decir que pero Marianela viendo que tiene... ese no es riesgoso, capaz que prefiero ganar menos, pero irme a algo más seguro. Y si YPF tiene menos tasa, pero es más sólido o tiene una buena calificación, y capaz que me quedo más tranquila con eso, digamos. Porque la tranquilidad también tiene un valor, me parece. Perfecto, exactamente, total. Entonces, al igual que decir, bueno, me voy a posicionar en el futuro de soja porque sembré, tuve mis costos y listo, con ese precio tengo una ganancia, ¿no? Bueno, con esto igual, decir, bueno, a ver. Si yo me meto en un activo que me paga tanto por X tiempo y al final cuando termino me va a pagar y voy a tener una ganancia, bueno, decido en función de eso. Insisto, no son recomendaciones de inversión, pero sí es importante ver que una tiene mucha TIR y paga mucho interés y otra tiene una TIR más baja, tiene un interés más bajo, pero lo veo como, bueno, algo que me va a dar una renta, ¿no? Y va a ser menos riesgoso. Entonces, Tenemos algunas consultas, Juan, por el dale, chat. dale. ¿Qué ON le recomendarías a un productor invertir en empresas relacionadas al agro? ¿Qué entiende del sector? O buscar otras industrias para diversificar. Y la otra pregunta, ¿qué significa la línea de puntos en esa gráfica? Perfecto. Voy a arrancar por el final, la línea de puntos en la gráfica. Esta es la curva, sería esta es la curva. Si, por ejemplo, la curva lo que muestra es el plazo y en este caso sería como una media de la TIR promedio, ¿no? Y cada obligación negociable está por encima o por debajo del rendimiento promedio, ¿no? El rendimiento promedio, porque esto es TIR, tasa interna de retorno, va a estar dado por el precio actual, si yo voy a ingresar hoy, el precio actual de esa ON, más el cupón que pague, ¿ok? En el periodo que tenga al vencimiento. ¿Ah? Entonces, esto vendría a ser el promedio de esa TIR y cada una de las empresas tiene una TIR diferente porque tiene un precio hoy en el mercado secundario distinto, ¿no? A, por ejemplo, Geneia o Telecom, en el caso de Mastellone. Entonces, la curva punteada es el promedio de TIR y cómo se van acercando o alejando a una TIR promedio que, por ejemplo, en el corto plazo supera el 6%, pero tenemos alejadas a las empresas de esa media. Bien. Con respecto a recomendación de inversión, como dije en el principio, no puedo hacer.
esto queda grabado, así que está mi mail y puedo orientar Juan Cruz. Sí, Por ahí, si quiere, Ximena, repetir la pregunta, porque me parece que no pedí una recomendación concreta, sino que hablaba de un criterio de recomendación. Pero por las dudas, si Ximena, si ¿nos vamos, puedes repetir la pregunta? sí, a ver, si vamos al tema de criterio, sí, por supuesto que si estoy en el sector agropecuario, está bueno invertir en activos de empresas, o sea, en empresas del rubro, sí, por supuesto. Porque sería mi beta, ¿ok? El beta sería como el objetivo a llegar, ¿no? De mi rendimiento económico. Pero por supuesto que la diversificación me va a permitir, bueno, como siempre hablamos, de poner los huevos en distinta canasta em, para achicar el riesgo y maximizar el rendimiento. No sé También es si... cierto que las empresas agropecuarias están ligadas a otros rubros, como ser energéticos, como ser, qué sé yo, también de tecnología. Entonces, digamos, diversificar también es importante porque en la medida que puede llegar a ser presionado el precio de los granos para abajo por alguna situación de sobreoferta, por ejemplo, este año, puede llegar a ocurrir que otro contexto sea alcista. Entonces, digamos, me parece que vale la pena conocer y explorar un poquito otros grandes rubros y poder, como decías vos, ¿no, Juan Cruz? Diversificar un poco. Así que creo que Sí, las dos sí. son válidas. Totalmente, Este, totalmente. Yo me orientaría más que a decir, bueno, empresa tal, buscaría rubros. Obviamente que el de energía es el top hoy en día, es el más, si se quiere, seguro y con mayor potencial. Las empresas que listan o que tienen obligaciones negociables son muy sólidas, o sea que en ese rubro seguramente que vamos a poder tener buenos resultados. Por otro lado, sí hay compañías del rubro agropecuario y agroindustrial que tienen emitidas obligaciones negociables. También están empresas relacionadas con el sector financiero, que obviamente tienen que ver con también el sector agroindustrial, empresas de la construcción. Entonces, sí, la diversificación es positiva. También es positivo entrar en el rubro en el que estamos. Pero bueno, no puedo decir, hacer ningún tipo de recomendación lo que sí es importante es analizar el plazo. El plazo es interesante, ¿no? Saber que a mayor plazo, mayor riesgo, más renta, ¿sí? Y más volatilidad. Entonces, lo otro que habíamos, a ver, me había ido por acá, un segundo. Bueno, eh, esto es interesante, ¿no? A ver, perdón. Habíamos visto el tema de los plazos, el tipo de amortización, ¿no? Si es al final o escalonada. Yo también puedo analizar qué me conviene más, si solo recibir cupón de interés y que todo el capital me lo pague al final o que me pague las dos cosas eh, periódicamente. Bueno, ¿cómo va a ser la tasa? ¿Cuál va a ser? Esto es algo muy interesante relacionado con los instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija me permiten hacer una inversión en dólares y poder Juan, tener, sí, disculpa.
Nos quedarían 5 minutos para Dale. cerrar. Dale. Entonces, cierro, me queda muy poquito. Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque yo puedo hacer una inversión en dólares con un flujo mensual. O sea, si yo combino distintas ONs durante el año, puedo tener un ingreso mensual. ¿Por qué? Porque pagan cupón en determinado momento del año y yo puedo tener un flujo de ingresos extra a mi actividad durante el año. Entonces, dentro de las ventajas, hablamos de la diversificación de cartera entre renta fija y renta variable. Hay potenciales rendimientos superiores, hay una cobertura frente a la inflación, a la devaluación. ¿Por qué la devaluación? Porque la mayoría de estos activos se suscriben en pesos, pero cotizan en dólares. O sea, están linkeados a la cotización del dólar financiero. Entonces, si el dólar sube, el peso acompañaría esa suba, ¿no es cierto? Y lo otro interesante es esto, ¿no? Hay beneficios impositivos que están exentos de impuestos a las ganancias. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, obviamente, riesgo de que la empresa no pague. Ha pasado, esto está muy ligado a la calidad crediticia de la compañía. El riesgo cambiario, que ya lo hablamos. El riesgo de liquidez, lo que dijimos, mercado secundario de poco volumen y yo tengo que salir y no voy a poder o voy a tener que vender a un precio bastante bajo y puedo llegar a perder plata. Bueno, riesgo regulatorio o político. Eh, y esto les quería mostrar de cómo se licita una obligación negociable. Esto fue de ahora. Una ON de YPF, la misma que les mostré el prospecto, eh, cómo se la muestra, ¿no? Dice eh, el monto que se va a licitar, 70, en este caso 70 millones de dólares hasta entre 70 y 120. Eh, Acá es una obligación de legislación argentina, cotiza en dólar MEP, el plazo es al 8 del 1 del 27, se considera una obligación de corto, bueno, sí, de corto mediano plazo. Y esto es lo que se licita, ¿tá? Se licita la tasa. El resultado que tuvo, porque esto ya, a ver, sí, se licitó ayer o antes de ayer, terminó en el 6%. Y cuando sale la publicación, esto es otro dato interesante, el monto mínimo de 100 dólares y múltiplos de $1. O sea, que en el mercado secundario uno puede comprar $1, ¿no? de esta obligación negociable. Esto es ventajoso porque hay obligaciones negociables de 1000 valores nominales y es difícil entrar. Y cuando vean una convocatoria de licitación, van a ver esta información, es el color. El color es la aproximación de la tasa, es como antes de salir, de licitarse, bueno, habría una tasa aproximada del 7%. En este caso no fue así, esto es para generar una atracción al inversor, ¿no es cierto? Al final terminó en 6%. Voy a ver si me sale, acá está, ¿ven? Así salen las publicidades de obligaciones negociables en el mercado primario, en donde uno, a través de una LIC, puede suscribir, ¿no? Eh, bueno, esto ya lo vimos, pero la idea era mostrarles
el tema de los distintos componentes de la obligación negociable a tener en cuenta, la industria a que pertenece, el vencimiento, cuándo paga la tasa, eh, qué legislación tiene, qué amortización tiene, la TIR, el cupón y la duración. Esto lo vimos también. Bueno, este es un gráfico, miren qué interesante. Este gráfico lo copié hace unos días atrás y el que les mostré antes es de ayer. Cómo varió la TIR y la curva de ayer era más plana y ahora tiene es un poco más curva en la parte corta. Y aparecieron nuevas obligaciones, ¿no? O sea que esto varía, no digo minuto a minuto, pero día a día sí que varía considerablemente. En conclusión, tenemos que analizar el riesgo-retorno antes de invertir, diversificar las empresas, las monedas y los plazos. Tenemos que comprender el marco legal y regulatorio, tenemos que saber un poco que si yo compro una obligación negociable, bueno, van a suceder determinadas cosas o pueden suceder determinadas cosas. Y las obligaciones negociables son una herramienta clave en la cartera de activos en Argentina. Bueno, yo les agradezco. Sé que por ahí son temas estos, voy a dejar de compartir, nuevos, o en los que por ahí no todos estamos involucrados. El objetivo de incorporar esta temática a los talleres de mercado de granos es darles una, eh, una visión más a lo que es la actividad agrícola y de cómo podemos utilizar nuestros ingresos o nuestra liquidez financiera en el tiempo linkeada a la producción. Así que bueno, nada, muchas gracias. Si tienen más preguntas, también nos pueden consultar lo que se les vaya ocurriendo a mí o a Marianela por mail, contactarse con nosotros sin ningún problema. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Realmente vamos a ir sumando herramientas a esto. Y bueno, como decía Juan Cruz, cualquier consulta la podemos recibir y al mismo tiempo, casos de ejemplo también siempre son buenos para poder poner digamos, sobre la mesa, decir, bueno, tuve tal experiencia, hice tal situación y realmente me fue de una manera o de otra. No siempre tiene que ser exitoso porque de los errores también se aprende. Así que estamos acá para hacer un intercambio y los recibimos cuando ustedes lo quieran. Los esperamos a todos en el taller de noviembre. Ya les va a llegar la semana que viene probablemente la grabación de este taller para los que lo quieran repasar y bueno, quedamos atentos cada semana a dudas y consultas. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen fin de semana, que ya este fin de semana es largo. Un abrazo grande, Juan Cruz, a todos. Gracias. Y bueno, nos vemos la próxima.